En Navarra, una persona tiene derecho a ser atendida por la Administración en una de las dos lenguas propias, castellano y euskera. En nuestra comunidad, 82.000 personas hablan euskera y otras 64.000 son vascohablantes pasivas. Hoy, 1 de cada 4 jóvenes navarros son euskaldunes. Sin embargo, la Administración dispone de unas 160 plazas bilingües para atender a esta población, dentro de sus más de 16.000 funcionarios y funcionarias. A pesar de que dentro de la Administración existen 1.000 personas que acreditan niveles altos de euskera. El decreto no cambia la forma en la que una persona se convierte en funcionaria del Gobierno de Navarra y afecta solo a concursos, oposición o traslados internos. Solo en educación y salud se accede por este tipo de pruebas, con una parte de examen y otra en la que cada persona acredita una serie de méritos como experiencia, cursos o idiomas. En ellos, el euskera se valorará siempre junto a otros méritos y no puntuará más que la experiencia o la formación en su conjunto. La novedad principal del decreto es la planificación. Los departamentos planificarán las plazas bilingües, que implantarán de forma progresiva y priorizando atención al público, teniendo siempre en cuenta la realidad sociolingüística de Navarra. Del mismo modo, su implantación será negociada con los sindicatos antes de ser aprobada y permitirá corregir situaciones de discriminación como la siguiente. Azul y Gris se presentan a un concurso. Ambos acumulan por experiencia y cursos la máxima puntuación, 40 puntos. Toca valorar idiomas. Azul tiene inglés y alemán. Gris tiene inglés y euskera. Azul obtendría 2 puntos por inglés y 2 más por el alemán. Suma total, 44 puntos. Turno para Gris. Con la actual normativa, en un concurso en Tudela, Gris sumaría 2 por el inglés y ningún punto por el euskera. La plaza sería para Azul. Si el concurso fuese en Pamplona, Gris sumaría 2 puntos por el inglés y 1,8 puntos por el euskera. La plaza también sería para Azul. Es decir, saber alemán puntúa más que euskera. Con la nueva norma, Gris podría obtener hasta 2,73 puntos en el concurso de Tudela y 2,73 en el de Pamplona. Como dato, en los últimos 10 años en Navarra, 4.000 personas sacaron el título de euskera y apenas 100 sacaron el título de alemán. El decreto regula la acción del Gobierno, respetando siempre las competencias de las entidades locales. Este decreto no cambia la forma de ingreso por oposición y el euskera no será obligatorio más que en las plazas bilingües, como hasta ahora. Es doblemente garantista, tanto con los derechos del personal funcionario como con los derechos de la ciudadanía vascohablante. El decreto establece una planificación graduada por zonas y da respuesta a nuestra realidad sociolingüística, garantizando por fin los derechos de la ciudadanía euskaldun en Navarra.